El enlace que estaba se borra. Bien, volvimos. ¿Quién se conecta a eso? Se ve. Alguien se conecta. Pero no es que no tienen el enlace, muchachos. Sí. Busquen Mentor Holland y el que está en directo. Ahí tenemos mucha difusión. Le mandé un audio a uno, me falta ese audio. Ahí tenemos un espectador. A ver si se escucha bien. Probando 1, 2, 3. ¿Cuál es la difusión? Las dos. Se escucha perfecto. Hay que ver el micrófono de cámara. Ahí estamos ingresando. ¡Vamos! Bien, ahí estamos volviendo. Bueno, 2 minutitos ahí mientras reintegran las personas, reingresan, mejor dicho, e iniciamos. Ahora sí, perfecto, en esta vida, muchachos, ¿qué quieren? Ahí estamos. De vuelta, ¿se escucha? ¿Ahora sí se escucha? ¿Do you hear me? Ahí vamos, perfecto, fino, ese venezolano de aquí a Chile. Ahí está, dímelo. Perfecto, bueno. Ahí estamos ingresando, perfecto. 2 minutitos, ahí que terminen de ingresar todos y lo vamos de vuelta. Estamos mandando los enlaces ahí a todos y estamos. ¿Quieres Flair mientras? Sí, vamos a hacer una rutinita de Flair mientras. Es la musiquita. Pero si viene muchísimo Flair. Vamos a hacer acá. ¡Dale, Javi! Mira algo bueno, muchachos. Estamos iniciando. Bueno, todos los necesitos. Vamos de vuelta. Bueno, vamos a hacer un coctelito. Aquí, rápido. Para brindar mientras tanto. Vamos a hacer algo. El típico de la casa. De la casa, el que nos gusta a todos. Creo que bajamos un toquecito ahí para que se vea la barrita. Ahí está, perfecto. Bueno, son cosas que pasan, muchachos. Estamos improvisando ahí con el audio. ¿Qué dice la gente? Bueno, gente, vamos a hacer la introducción. ¿Se escucha bien? Vamos a hacer esto primero, ahora. Vamos a hacer la introducción oficial. Vamos a presentarte como es, Javi, porque hubo fallas con la conexión. Entonces, hay que presentar a Javi oficialmente como es. O sea, hay un esfuerzo aquí, una dedicación, un amor, una entrega, una pasión, una cosa. Bueno, mi gente, ¿cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más al canal donde aprendemos, pero pasándola bien. El día de hoy tenemos una sorpresa, tenemos al señor Javier Hernández que nos va a deleitar con una clase de Flair. Como ustedes saben, miren, este es mi máximo Flair. ¡Wow! Mi gente, para ustedes les traje hoy el experto Flair Bartender, así que quiero que le den un gran aplauso porque está aquí con todo el amor del mundo, dispuesto a enseñarles todo lo que sabe. Así que, por favor, un aplauso para Javi. Esta vaina comienza ahora. Gracias. Perfecto. Bueno, pues esa pequeña introducción. Vamos a hacer un pequeño coctelito antes, ¿les parece? Ahí está ingresando la gente, vamos. Coctelito. La producción goza, pero increíblemente. Con lo que sobra acá, bien. Vamos a hacer acá un coctelito. Bajamos un toquecito acá a la cámara. Un toquecito al bien que ven. Un toquecito para que vean los muchachos ahí en la barrita. Ahí estamos, toquecito. Ahí estamos. Ahí estamos. Cosas que pasan. Bueno, vamos a hacer un Negroni. No importa si eres bartender, si eres Flair Bartender, si no sabes nada, vas a aprender algo hoy. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño coctelito ahí para algo. Bueno, me falta una copita, no un vasito. Cosas que pasan también. Ahí viene el vasito, bueno. Vamos a hacer acá improvisado, este pequeño vasito. Acá, para enfriar. Vamos a hacer un Negroni. Bueno. No tengo viendo. Cosas que pasan.
Un pedacito de gin. ¿Eso para todos? Bueno. Espero. Déjenme probar un poquito al menos. Hacete 5, Javi. Campari, hermoso Campari. No, muchachos, ya estamos por iniciar. Tenemos que brindar primero porque si no, no es masterclass. Sin brindis no es masterclass. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Claro que sí, claro que sí. A ver. Aquí, hermosito. No, perdón, mira aquí. ¿Está? Le damos un hielito. Un hielito. Bueno, ya estamos iniciando, está ingresando mucha más gente. Estamos mandando los enlaces para que vuelvan a ingresar. ¡Uy! ¿Qué hace meter en el vaso? Ahí está. Bueno, no se quedan tomando nada más, porque es muy poquito. Nada, mentira. ¡Tan cookie! ¡Eso! ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Ahí va, del subsuelo. ¿Va a pasar algo? ¡Ahora! ¡Dímelo! Mira, muchachos, un brindis. Bienvenidos a su masterclass. Los que no me escucharon al iniciar, los que no me escucharon los primeros segundos, que no creo que no se escuchó nada, les vuelvo y les reitero que, bueno, bienvenidos a esta masterclass. La idea de esta masterclass es que ustedes lleven algo, un plus agregado a lo que es la coctelería, gracias a Dona por la invitación a este canal increíble, que, bueno, está innovando la coctelería a otro nivel, desde acá en Nueva Bartender, y bueno, hoy lo que vamos a ver es un poquito de algo vistoso, algo que podemos innovar, algo que podemos llevar a la barra, y la idea es que ustedes aprendan de la manera más simple y más básica y que puedan realizarlo en su casa. Ahorita espero que tengas todo, cuchara de bar, botellas lógicamente, sea de vidrio, plástico, el desodorante, lo que sea, puedes hacer flair en esta vida, ¿sí? Entonces, bueno, con lo que sea, si tienes cuchara de bar, también vamos a ver un poquito de truco para los que ya iniciaron, los que ya tienen por ahí experiencia trabajando, no importa si no tienes experiencia, pero los que tienen experiencia, por ahí vamos a empezar a trabajar con cuchara de bar, coporador, gin shakers. Entonces, quiero que por ahí ya empiecen a buscar sus herramientas, ¿no? Entonces, brindis acá con ustedes, muchachos. Salud ahí. Salud con ustedes. Ronnie, hermoso. No. ¿Qué van a tomar ustedes? Acá producción. Bueno, está bien. Vamos a compartir. Se comparte. Bueno, muchachos, iniciamos. Ya, de una, ya está. Ya pasaron 5 minutos. Perfecto. 45 almas en sintonía. Vamos a guardar por acá. Vamos a guardar esto. Ahí está, guardamos. Siempre muy simple. Arriba. Bien, muchachos, iniciamos. ¿Qué es el flair? Por cierto, cualquier cosa, si tienen alguna preguntita, cualquier cosa, me pueden dejar en la cajita de comentarios y se la respondemos, seguramente. Bien. Primero, ¿qué es el flair, muchachos? Hoy tenemos muchas sorpresas, pero no quiero adelantar nada hasta por ahí mitad del curso de máster. Así que, bueno, vamos a iniciar primero rápido con la parte teórica. ¿Qué es el flair? Flair, muchachos, es una habilidad tan sencillo como el cuadernito ahí, anoten. Es una habilidad que usamos los flair bartenders, con cierta disciplina, en este caso el flair, que nos dedicamos a que sea un poco más vistoso nuestro servicio. Únicamente eso. Más vistoso nuestro servicio, ¿bien? Con un poquito de truquitos con todo lo que nosotros manejamos detrás de la barra. Pueden ser shakers como estos, jiggers, shakers un poco más grandes, lógicamente, botellas. Todo esto nosotros podemos usarlo, cuchara de bar, podemos usarlo para hacer nuestro servicio un poco más estético, ¿sí? Entonces, pero hay algo en lo que al iniciar a todos nos pasa, que es darle un poco más de importancia al flair en vez de la coctelería, ¿sí? Entonces es muy importante, segundo punto, es muy importante que ustedes tengan sí o sí conocimientos teóricos y prácticos de coctelería. 100%, eso es lo más importante siempre. O sea, yo no puedo ser flair bartender si no soy bartender antes, ¿sí? ¿Sí? ¿Me llegan hasta ahí bien? A ver, los leo, pero los leo. Bien, ahí está.
Ahí está, hola, te están bombardeando ahí. Ahí está, bueno. Entonces, muchachos, todo lo que se puede hacer visualmente con herramientas de coctelería se llama flair. Es una habilidad, tan sencillo como eso. Conocimientos teóricos y prácticos, sí o sí de coctelería, sí o sí tenemos que, o sea, nuestro último, después de que haces una rutina de flair, nuestro final es el cóctel y eso es lo más importante, sí o sí. Puedes hacer mucho flair, tener el mejor nivel del mundo, nivel de competencia, pero si no tienes un buen cóctel, un buen resultado final, como que, ¿para qué lo hice? ¿Sí me explico? Entonces, coctelería. Bien, y finalmente es un estilo escénico de realizar coctelería y sí o sí, o sea, es crear un branding personal o una marca, algo que te distinga de otra persona, o sea, no puedes llegar a la barra y ser un completo aburrido, por así decirlo, tienes que ir con toda la energía, la sonrisa, todo debe ser lo más escénico posible, ¿bien? Entonces, 3 puntos claves ahí para ustedes, para que se lleven ahí a su barra. Seguramente hay muchos que quieren trabajar, que están trabajando. Entonces, estos puntitos parecen muy básicos, pero por ahí te va a ayudar mucho, ¿sí? Entonces, yo veo muchos bartenders que por ahí están haciendo cualquier cosa, pero tienen una cara así. Y llega un cliente, ¿qué quiere? No va. No va. Entonces, la idea es atenderlo de la mejor manera. Por eso, consideramos un entretenimiento detrás de la barra. Bien. 3 motivos por los que yo te recomiendo que inicies a practicar flair, a entrenar flair. Bien, primeramente, como entretenimiento, por ahí no es por generar propinas, no vamos en busca de eso. La idea es entretener a nuestro cliente, darle un plus agregado a la coctelería y al servicio como tal, ¿sí? Entonces, la idea es divertir un poquito al cliente. Además de que es un perfecto opening de conversación, ¿sí? Entonces, por ahí, manejar un poquito de coctelería, de flair, detrás de tu coctelería está bastante bueno por eso. No importa si eres clásico o si te dedicas netamente al flair, como yo en este caso, siempre manejas por ahí un truquito. Por ejemplo, Holland es bastante clásico, pero tiene trucos de flair. Él hace flair. No, mentira. Los que conocen a Holland saben que él hace flair. No. Bueno, muchachos. No, mentira, muchachos, mentira. Tiene muy buenos trucos de flair. Por ahí son bastante clásicos, pero es flair, finalmente. Entonces no importa si eres clásico o si eres flair bartender. Pues digamos un truquito por ahí bajo la mano, que puedas entretener o por ahí llamar la atención del cliente, que está bastante bueno. Con servilletas, hacer esto detrás de la barra es más que suficiente para atraer la atención del cliente. Entonces, ¿cómo hizo? ¿Así? amigo. Bien, muchachos, esto es una locura aquí. Quieren venir, yo sé que quieren venir. Bien, muchachos, final. Bien, primer punto es entretenimiento. Segundo punto, desarrollo y acoplamiento de tus herramientas como tal. Seguramente, para que se sientan identificados, seguramente fueron alguna vez a una licorería, hicieron esto. Nunca fueron a una licorería. Fueron a una licorería y hicieron esto, asustados. La tomaron así con su alma, así, y la vieron así, vale $100,000. Y la pusieron otra vez así. Entonces, a lo que voy es que ustedes se van a acoplar con el flair, se van a acoplar muy bien en las botellas, o en este caso más a las botellas que a sus herramientas como tal, y les va a generar un poco más de confianza a la hora de manipular sus herramientas, en este caso las botellas. ¿Me explico más o menos? ¿Sí o qué? Entonces, es esto, pueden hacer esto mucho más con más confianza, porque ya están trabajando de mejor manera los recursos que tienen a disposición. ¿Me explico? Bien, muchachos, cualquier preguntita que me quieran dejar, ahí en la cajita de comentarios, sin problema, les respondo. Bien. Están cuajados la risa ahí. Sí, si tienes alguna preguntita. Ay, por ahora, bueno. Cualquier cosita, pregunten. Bien. Ya último punto, ya tienen entretenimiento, desarrollo de una habilidad espacial que se está acoplarse a sus herramientas de trabajo. Y tercer punto, es un excelente deporte. ¿Ok?
Créanme que no importa, está bueno ir al gimnasio. No importa, no importa si no van al gimnasio, pues está bueno si van, pero si no van al gimnasio, pueden levantarse en la mañana, que es bastante difícil para un bartender, pero por ahí tienen una motivación de que, bueno, hago flare, tengo que ir a entrenar a las 5 de la mañana. No, pero se levantan temprano, hacen flare y ya es un ejercicio aeróbico, va a ayudar muchísimo, muchísimo. Aparte de que nosotros como bartenders, a diferencia de otro tipo de rubros, nosotros nos vendemos como una imagen que puede ser de escuelas, puede ser de marcas de bebidas alcohólicas. Entonces debemos tener una apariencia física, a lo mejor no de fitness, pero sí lo más estético, por así decirlo posible. Entonces es un punto bastante bueno. Por ahí el flare les va a ayudar mucho en eso, porque se van a sentir bien, en forma, de que bueno, sí, hago bebidas alcohólicas hasta las 3, 4, 5 de la mañana, pero hago deporte. ¿Cómo se llama? Flare, exacto. Bien. Punto para no aburrirlo. Yo sé que ya llega un momento que se calle. Vamos a la práctica, ¿va? ¿Vamos a la práctica? ¿Sí o qué? Hecho y contraparte. No, estoy mucho más. Bien, muchachos. En este punto, eso sucede de vez en cuando, no pregunten por qué. Bien, muchachos, en este punto vamos a hacer algo. Quiero cortar un pedacito para decirles, muchachos, que tenemos un sorteo. Tenemos sorteo en esta masterclass. Tenemos sorteo. Al final les voy a decir que... Ya va. Tenemos sorteo, Joaquín. Vamos a sortear a Joaquín. ¿En serio? Hola. Bien, muchachos, tenemos sorteo. ¿Quién se lleva jugando? Tenemos un sorteo, adivinen de qué, muchachos. Curso presencial de flare bartending conmigo, Mario Bartender. Después te digo cómo lo vas a ganar. Te lo digo en esta masterclass al final. Vamos 70 personas, carajo. Si llegamos a Javi se quita la camisa. Sí. Puede ser que lo haga. No tenemos problema con YouTube. Ok. Perfecto, muchachos. Curso presencial, se vienen los cursos presenciales de Working Flare, Exhibition Flare y Craft Flare, y ya te voy a decir qué es. Ya te lo voy a decir. Bien. Y al final, bueno, el sorteo que te voy a decir cómo te vas a ganar este curso, este cupo para este curso presencial que inicia el 6 de noviembre, ya, ahorita, en unos días. Así que tú vas rápido. Bien, ahí está, muchachos. ¡Wow! Perfecto, bueno, vamos rapidito ahí con la parte ya práctica. Vamos a empezar a manejarnos con la parte práctica. Sistema de cómo yo me ordeno para hacer flare. Bien. Primero vamos a iniciar con lo más básico, que va a ser con cuchara de bar. Aquí sí tienen que prestarme mucha atención. Vamos a usar este vasito para que me sirva ahí de apoyo. Vamos a manejar con cuchara de bar, jigger, el que tenga jigger, si me pueden conseguir un jigger, porfa, un jigger grande. Ahí bien, producción. Un jigger, vamos a hacer algo con jigger, con botella. Ya les explico qué vamos a hacer, perfecto. Con jigger y vamos a trabajar una carga de hielo del servicio estético, un servicio bastante estético, hielo que es servicio de hielo para enfriar tu coctelero, ¿sí? Si vamos con lo más básico, ¿por qué yo quiero iniciar con esto? ¿Por qué les recomiendo yo que iniciemos con esto? La idea es que ustedes no inicien lanzando 3, 4, 5 elementos o botellas o shaker al aire porque se van a frustrar. La idea es que ustedes inicien de la manera más básica, por ejemplo, hacer esto. Esto ya es flare. Detrás de la barra ya está el flare. Entonces, por ahí inicien con esto, perfecto. Igual vamos a usar un poquito más de lanzamientos más adelante, pero vamos a iniciar con esto, lo más básico. ¿Va? ¿Siguen? ¿Siguen? Dígame ahí, pulgares arriba. Iniciamos ahí con la parte práctica, ¿va? ¿De una? Vamos, dígame ahí, muchachos, dígame. Excelente, buenísimo. Vamos, carajo. Perfecto, ahí está, pulgarcito de arriba. Muy bien, muy bien. Javi, ¿la clase es en tu departamento puede ser? No. Uy, no sé. Me está preguntando que si en mi departamento la clase. No sé. Ahí está, pulgarcito de arriba. Tiene clases particulares. Se explotaron la manita arriba. No, ahorita para el tema del COVID tiene que ser en un parque después en mi departamento. Bien, muchachos, bien. Iniciamos. Vamos a iniciar con la cuchara de bar.
No importa si no tienes cuchara de bar, puedes hacerlo con algún utensilio de cocina que tengas, donde con lo que haces la pasta, lo que sea, puedes hacer esto, pues vamos a practicar esto hoy, hacerlo con una cuchara cualquiera, lo que sea, puedes hacer esto, ¿bien? Entonces, vamos a iniciar de esta manera. La idea es que tu servicio, ahorita vamos a hacer un coctelito con este tipo de flair. La idea es que ustedes hagan esto, ¿bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Te van a tomar acá, índice, detrás de la cuchara de bar, en este caso en el medio. Traten de buscar siempre el balance, muchachos. Siempre busquen acá el balance. Bien, ten en cuenta acá el punto medio de la cuchara de balance. Y acá colocan el índice, bien. Arriba, dedo medio, de esta manera. Y aquí la idea es hacer esto, un pequeño impulso hacia atrás, hacia ustedes, donde la cuchara gire, bien, entre los dedos, de esta manera. A ver, se ve ahí, de esta manera. Y acá luego, con dedo anular, van a hacer este pequeño movimiento. 1 y 2. Y hacen exactamente el mismo movimiento entre el anular y el dedo medio. Bien, de esta manera. Y completan el giro. Bien, si me siguen hasta ahí, de esta manera. 1 y 2. Bien, de vuelta acá. 1 y 2. ¿Es esto? ¿Sí? ¿Me siguieron? Perfecto. Ahí va. Esto es lo más básico, por ejemplo, si quieren hacer un cóctel como por ejemplo el mojito que se los enseñó Roland en alguno de sus videos anteriores, que pueden hacer esto. Por ejemplo, tienen acá su mojito, ya tienen todo integrado, todo unificado acá. Lo que hacen es subir la cuchara de bar y acá remueven. ¿Sí? ¿Me explico bien? Perfecto. Bien, bien, buenísimo. Ahí va. Entonces es esto, muchachos. 1 y 2. Se ve perfecto, ¿va? Y al final, después con el tiempo, la idea es que unifiquen estos dos movimientos, 1, 2, y se vea ya directamente fluido, de esta manera. ¿Sí? Pueden hacerlo. Acá, 1, 2. Pueden trasladarlo de lado y se ve mucho más visual. Lado y sirve. ¿Bien? Sirve y no. Acá. Remueven, ¿va? Primer truco básico, muy, muy básico para los que van iniciando en el flair. ¿Bien? Ahí va, ahí va. Ah, muchachos, bueno. Luego con el jigger yo acostumbro usar mucho detrás de la barra un truco que me ayuda muchísimo. A ver, primeramente, para esto, quiero que vean el truco primero. Da la botella acá abajo. Vamos a hacer esto. Vamos a tomar el jigger de esta manera. De esta manera. Si no tienen jigger, pueden hacerlo con un shot. Igual cuidado porque es vidrio, pero pueden hacerlo con un shot. Hacer esto. Y es un pequeño servicio. ¿Va? Y sirve. ¿Va? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, muchachos? La idea de este servicio, primeramente quiero que aprendan lo que son el sistema de agarres, cómo yo me manejo este sistema de coordenadas visual acá que tengo, para yo organizar todo, tanto mis agarres como mis pulsos finales, que eso lo haremos un poco más adelante, pero vamos a dar un pequeño inicio con esto, ¿bien? Primer agarre, por ejemplo, primer agarre con la botella, yo me ordeno de esta manera, primer agarre, ¿bien? Cuando cambio el pulgar hacia abajo, uso segundo agarre, indiferentemente de la parte de la botella donde la agarro. Bien, es exactamente igual de lo que pasa con el jigger. Entonces, yo voy a hacer esto, segundo agarre. ¿Vieron? Segundo agarre con el jigger. Entonces, 1 y 2. Simplemente hago esto. Y acá, vamos a agarrar la botella con el jigger. De esta manera. Al recipiente lo voy a servir. Y hago esto. Y empiezo a servir. Ya después, cómo tomes el jigger a tu comodidad. Si lo quieres tomar de esta manera, si lo quieres tomar de esta manera como yo, si lo quieres tomar de esta manera. Pero la idea es que lo que es visual detrás de la barra, es esto, este pequeño servicio. Imagínense que está acá abajo, en el track, abajo, te van a servir acá. ¿Vieron? Entonces, esto es muy visual, detrás de la barra les va a ayudar muchísimo. Entonces, entiendan que sus inicios deben ser lo más simple posible. Lo más simple. ¿Por qué? Porque si yo les enseño ahorita, por ejemplo, a lanzar 3, 4 botellas arriba, es como que, a ver, ¿cuándo voy a llevar eso a la barra? Mi intención es que tú te vayas de aquí y si estás trabajando en barra, puedas llevarte todos estos conocimientos ya, aplicarlos mañana.
porque vas a tener una probabilidad de que rompas algo muy baja, porque es muy simple. ¿Sí me explico? A ver, ¿tenemos alguna preguntita por ahí? ¿No hay? ¿No? Perfecto. Es buena señal, es buena señal. Bien, ahí está, perfecto. Y los leo rapidito. Bien. Buenísimo, buenísimo. Parece fácil. Sí lo es, créanme que sí es fácil. Es realmente fácil. Lo único que, bueno, hay que aplicar un poquito de práctica. Un poquito de práctica nomás. Para estos trucos que son realmente simples para iniciar, es realmente esto hacerlo 1000 veces. Realmente no es tanto. Entonces esto, voltear acá. Yo tomo la botella de esta manera, puedes tomarla de esta manera, que es lo más simple. Por ahí está. Y simplemente girar. Esto. También igual te recomiendo que empieces a trabajar los pools de servicio. Seguramente sabes los más comunes como estos. Simplemente bajar. Por ahí estos te van a ayudar muchísimo. Corte, de vuelta. Corte, de vuelta. Esto te va a ayudar mucho al manejo de tus manos conforme a la botella. Entonces, por ahí te va a ayudar a, cuando uses los trucos, a balancear un poco mejor la botella. Sí, tenemos una preguntita por ahí, a ver. Me están tirando hielo. Me están tirando hielo, muchachos. A ver, cuéntame. Sí, muchachos, va a quedar el live grabado. Casi me sacan un ojo, muchachos. Bien, muchachos. A ver, ya va a pasar algo. Siento que va a pasar algo. Va de vuelta. Viene un espectro. ¡Vamos! No, muchachos. Yo sé, quieren venir a la escuela. Yo sé que quieren venir. Esta persona es una locura. Un peligro, vale. Vale. Bien, ahí está. Los veo. Ahí está, buenísimo. Qué bonito mensaje. Vamos. Bueno, entonces esto es lo que nosotros entendemos para iniciar en el tren. Y yo inicié exactamente así, de esa manera. Iba por lo más básico, por lo que yo veía más estético, pero también lo más básico posible. Para precisamente eso, porque muchas veces si quieres hacer, por ejemplo, esto, por ahí detrás de la barra, al iniciar, es bastante complicado, porque, bueno, tienes el tema de que estás nervioso, o sabes que se te puede caer algo. Entonces, por ahí está bueno manejarse con lo más simple. Eso es lo que les quiero dejar muy bien claro, ¿sí? Entonces, bueno, esto es clave. Después, para los cócteles que son un poco más elaborados, como son los shakers, para los shakers son los shakeados, en este caso los agitados, vamos a hacer algo muy simple, que se ve muchísimo en barra, como les digo, no necesitas ser clásico, no necesitas hacer flair para hacer este tipo de trucos, pero que sea muy visual para la barra. Por ejemplo, es muy sencillo hacer esto. Simplemente con cualquier vaso de vidrio, puedes conseguir un vaso de vidrio en tu casa y empezar a practicar esto. 1 y 2. ¿Bien? A ver. Lo leo, muchachos, rapidito. A ver, se ve fácil. Sí, muchachos, es fácil. Saca el vidrio grabado, sí. No pasó. Ahí está. Bueno, muchachos. Básicamente es esto. Entonces, bueno, vamos con este spin básico. Seguramente lo han visto mucho los que se han tomado un coctelito en casa. Seguramente han visto mucho esto. Entonces, ¿cómo nosotros agregamos hielo a la coctelera detrás de la barra? De una manera estética, porque por ahí yo he visto muchas personas, muchos bartenders que hacen esto. Simplemente, está bien, está perfecto. Pero es como que, bueno, simplemente agregué hielo. Por ahí para dar la visual que es lo que queremos, darle un poquito más de visual, hacemos esto. Siempre que tengo mi shaker acá, con una pequeña vuelta, hielo y vuelta de nuevo. Volvemos igual. Estamos acá y empezamos a tomar ingredientes, a servir los ingredientes, insumos y demás que necesitemos. Bien. Entonces es muy sencillo, muy sencillo. Yo lo que uso son estos 2 deditos
el dedo medio, el dedo con el que es. Un segundo. A ver, tengo una pregunta, perdón. ¿Está pronosticado lluvia hoy? ¿Por qué? Bueno, cosas que pasan. Llegó la lluvia. Esto es una joda, muchachos, esto es una joda. Ustedes pensaban que venía una matriclada, hay mucho más aquí. Bien, muchachos, bien. Ahí está, miren cómo están locos todos. Bien, muchachos. Volvemos, vamos a tratar de volver. ¡Ya vamos, Javi! ¡Yo también! Ahí está, mira cómo están, cagando risa. No puede ser. Bien, muchachos, esto. Dedo medio acá y dedo anular. Yo lo hago yo con mi mano izquierda porque me hace cómodo. Igual lo pueden hacer con las dos manos, derecha o izquierda. Yo en mi caso uso la izquierda, uso un poco más, ¿bien? Pero ese es, vamos a hacerlo de esta manera. Dedo medio, dedo y pulgar. Y lo que vamos a hacer es un pequeño balanceo acá. En este caso, les voy a hablar de un poquito del sistema de coordenadas con el cual yo me manejo para ubicar todo en tiempo y espacio, ¿verdad? Super ciencia ficción, ¿vieron? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, chicos, en el FLIR, todo origen, el origen de todos los trucos que hacemos deriva en un buen catch o en un mal catch. Y entonces el origen tiene que ser lo más prolijo posible. Salir de lo más prolijo para terminar en lo más prolijo también, ¿sí? Entonces, sale de esta manera. Mi sistema de coordenadas es este, muchachos. Aquí mucha atención acá. Estos son 12, en este caso yo me manejo con un reloj imaginario, por así decirlo, que va a ser esto. Estos son mis 12, estos son mis 3, y estos son mis 9. Es un reloj imaginario que está acostado, un reloj analógico, ¿sí? Acá, 12, 3 a mi derecha y 9 a mi izquierda, ¿cierto? Entonces, bueno, la idea es que ustedes ubiquen todos los puntos del reloj de dónde va a salir cada objeto. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo vamos a organizarlo, ¿cierto? Entonces, bueno, 12, en este caso, que tiene shaker, sale acá de 11, pasa por 12, una, y vuelve a su lugar de inicio, ¿cierto? Entonces es esto, 1 y 2. Veo mucho con la gente que hacen esto, y es como que, bueno, no sé, muy bonito. Entonces, por ahí el reloj te ayuda a tener esa visual un poco más, sí, es más estético al final, porque haces un movimiento mucho más completo. Entonces, 1, el dedo, y 2. De vuelta. ¿Vieron? Bastante sencillo y empiezas a cargar tus insumos y demás. Bastante sencillo. Lo puedes hacer con cualquier tipo de vaso. A ver, tengo uno por acá, de vidrio. También lo puedes hacer 1 y 2. Exactamente igual, cargar hielo, como quieras, y está perfecto. ¿Bien? Vamos a hacer esto, muchachos, muy claro para ustedes. Inicien con confianza, inicien con toda la confianza posible porque son movimientos bastante básicos, son bases del FLIR para empezar. Entonces, por ahí se pueden ir manejando en su casa, empiecen a mostrar el FLIR, empiecen a mostrarle a su mamá, a su papá, a su hermano, a sus amigos de confianza, porque ahí es donde empiezan a drenar todos los nervios, todo lo que a veces me puede caer. Entonces, por ahí les va a ayudar muchísimo. Bien. Entonces, claro, muchachos, preguntas hasta ahora. Vamos a hacer un pequeño aporte. ¿Está practicado? No más lluvia, por favor. Bien, por ahí viene Holland. Vamos a hacer, no sé qué va a hacer, pero va a hacer algo. Así que bueno, lo voy a dejar 5 minutitos ahí con él para que haga algo por ahí. Bien, entonces, preguntita. ¿Alguna preguntita por ahí, producción? ¿Hay una preguntita? ¿Algo? No, nos mandan a callar nada más. Sí, cállense. Voy a llamar a Holland. ¿En qué momento va a hacer algo? No sé qué va a hacer, pero va a hacer algo. Así Eso no vuelta, a ver, voy a hacer lo mismo. Eso no vuelta. Esto es una joda, Holland, esto es una joda. ¿Cómo está, gente? Un aplauso para Javi. ¿Qué
gente, dejen ahí sus aplausos, cómo la están pasando, carajo, cómo la están pasando. Digan ahí cómo la están pasando, quiero ver fueguitos, comentarios, cócteles, no sé, números de cuenta, depósitos a mi cuenta bancaria. Quiero ver todo, vamos, carajo. Vamos, bravo. Bueno, mi gente, es un placer estar compartiendo con ustedes. ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? No estamos seguros. ¿No? Improvisar. Les voy a hacer un cóctel con flex. ¿Va? ¿Escucharon? ¿Lo escucharon? ¿No? Bueno, me voy. Bueno, mi gente, esto no está planificado, solamente quiero que lo sepan. Se ven este, miren. A la cuenta de 3 te comienza así, dímelo. Bueno, ya se fue. ¡No! ¡Ah, no! ¡Ese era mi rol! No, no, no. ¡Retírate! ¿Qué ves? Eso está bueno. Gente, observen, ¿eh? No. What? No, falla. Miren esto. ¿Qué más tiene, muchacho? ¿Qué más tiene? Mira esto, que te vayas a vivir, que no te Ya no puedo. Un encendedor. Ya viene. Voy. Gente, para usted. Gente, a la cuenta de 3 voy. 1, 2. ¡Salud, gente! Levante. Qué grande. Gente, No lo sé qué hacer. queremos mucho. Esto no es una pausa comercial, no va para disfrutar. Un aplausito, Lo quiero mucho, Para que se sigan carajo. riendo. Me lo llevo. Ahí. ¿Vieron que es ese flare? Bien, muchacho. Fuertecito, ahí está comiendo como se ríe. Ahí va. Bueno, muchachos, volviendo. Vamos a tratar de volver a la seriedad. Qué crack, hijo. Bien, muchachos, tenemos una preguntita. A ver, hay una preguntita por ahí, ¿no? ¿Cuánto lleva a aprender inglés? Llego bien para el verano. Bien, ¿cuánto te lleva a aprender flare? Eso es una pregunta muy, a ver, un poquito por ahí, no sé, eso va a depender mucho de ti, va a depender de tu sacrificio con el flare, con tus tiempos, con tu trabajo, con todo lo que hagas, porque va en base mucho a las repeticiones, al tiempo que le dediques. Por ejemplo, yo al iniciar le dedicaba mucho tiempo. La idea es que siempre mantengas una calidad de entrenamiento bastante alta para iniciar a hacer o a entrenar flare, ¿cierto? Entonces, a ver, yo te recomiendo, mi recomendación personal es que empieces a trabajar de entre 3 a 5 horas con los pequeños trucos que vas a aprender hoy, ¿sí? Ya después, con un curso más completo, por así decírtelo, sí tienes que armarte un poquito más de tiempo, pero la idea es que seas disciplinado con tus entrenamientos, con todo, ¿sí? Es eso, pero realmente por ahí, o sea, para empezar a hacer trucos de cierta dificultad detrás de la barra, por ahí me llevó a mí en particular caso, cerca de 1 año y medio, 1 año y 2 meses, 3 meses. ¿Vieron cómo apareció eso de la nada? No me pregunté cómo. Estaba la mano más. ¿Vieron cómo cayó así? Bien, muchachos, entonces, es eso, básicamente, para la persona que me preguntaba, no sé si tienen el nombre por ahí. Pabliski. ¿Eres de Polonia, Pabliski?
Básicamente es eso, 1 año y medio, eso va a depender mucho de cuánto le dediques diariamente, pero es eso. Yo te recomiendo que unos 5 días a la semana y por ahí 3, 4, 5 horas máximo, ¿sí? Bien, muchachos, cortecito. Estamos bastante locos, ¿vieron? Vamos con Walking Flare. Aquí empezamos ya un poquito más a ver lo que es el Walking Flare. Pero antes quiero que vean cómo yo les hago una muy pequeña rutina de lo que es Walking Flare usando el craft, que fue lo que vieron ahora, Craft Flare, que fue lo que vieron con Jigger y demás. Es bastante sencillo, bastante sencillo. Y pueden hacerlo con un cóctel bastante también sencillo de realizar. No tienen que ser el mejor cóctel del mundo para hacer flare, lógicamente te tiene que quedar bien, pero no necesitas saber muchísimo flare para hacer un cóctel o muchísimo nivel de coctelería para hacer este tipo de cóctel, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, bueno, vamos a aplicar lo que aprendimos ahora. El vasito que está por aquí de vidrio, es este. Vamos a hacer un Cuba Libre, porque ya saben que aquí casi todos somos venezolanos y quiero rendirle un pequeño honor al roncito venezolano. Le voy a poner pernea al final. Pernecito. Te voy a hacer un pernea al cuadro, pues, para que no diga. Vamos a hacerlo bastante lento, van a ver que la metodología de elaboración es exactamente igual a cómo elaboras un cóctel como los que tienen en el canal de Holland. Si vieron el video de Cuba Libre, pasa exactamente lo mismo, pero lo vamos a hacer con flare. Muy llamativo, muy visual, pero con flare. Bien, vamos a hacerlo de esta manera. Quiero que presten mucha atención para que vean los pequeños trucos que van a ver. Primero, servilleta, muchachos, está mojada. Servilletita ahí para el cliente. Ya con esto el cliente te empieza a ver como que, oh, che, ¿viste eso? Ahí se ve la servilletita, ahí está. Vamos a hacer la vuelta. Acá está, la vuelta. Bueno, cosas que pasan. Acá está. Vamos a, fue mi error. Ahí está, ahora sí. Ahí está. ¿Vieron? Bien, bueno, ahí está. Ya con esto empieza a generar algo de atracción, algo visual con el cliente. Ya empieza a ver como que si vino con alguien, con una pareja, como que chévere, ¿viste eso? Entonces por ahí salgo. Vueltita, ya les enseñé de esta manera, como mojado el vaso. Hielo, vueltita de nuevo. Y volvemos. Ya por aquí generaron una pequeña visual detrás de la barra para empezar a generar igual ron. De la misma manera, usamos Jigger, 2 onzas, de esta manera. Se vio bastante estético, roncito. Este pequeño truco que se lo voy a enseñar luego es una pequeña salida acá del rack, de esta manera. Ahí está. Y lo que quedó de ron. Siempre a nosotros nos gusta un poquito fuerte, así que vamos a hacerlo de esta manera. Ahí está. El de Holland, ¿vieron? El de Holland. Y finalmente, la coquita que no puede faltar. Por ahí siempre pueden también, con todo pueden hacer flare, muchachos, con todo. Con la coca, si la puedo abrir hoy, de esta manera pueden hacer esta pequeña esto es una locura. ¡Te amo! ¿Vieron? Se pega, ¿vieron? Pega loca. Gotita, perdón. Gotita, aquí en Argentina. Acá integramos el cóctel finalmente. Descartamos acá. Ya, no tocamos nunca el recipiente porque no es un pancho, es un cóctel. ¿Ven? Chiquiluki. Y volvemos acá, que vamos a suponer que esta es la tapa del cliente. Y finalmente, después una decoración, nunca está de mal. ¿Qué más? Perdón. De esta manera, aquí aceites aromáticos y
Ya estamos, muchachos. ¿Quién quiere el cóctel? ¿Quién de ustedes quiere el cóctel? Ah, bueno, ¿se lo llevaron? ¿Se lo llevaron? Adiós. Miren, es una manera muy sencilla de realizar un cóctel con flair. Lo hice bastante lento para que vean cómo es la metodología en sí. ¿Vieron? Entonces, bueno, preguntitas, ¿hay otra pregunta por ahí? ¿Quién quiere un Cuba Libre? ¿Quién quiere un Cuba Libre? No hay una pregunta. Bueno, muchachos, perfecto. Vamos a iniciar con lo que es Working Flair, como tal. Working Flair, uno de los ejercicios o de los trucos más famosos detrás de la barra en cualquier parte del mundo se llama Behind the Back. Behind the Back. ¿Cómo lo vamos a hacer? Botella de Flair. A ver. Botella de Flair. De vídeo, pero de Flair. Y vamos a usar nuestro sistema de coordenadas. Ya vemos en un inicio, ya saben. Nuestro reloj, como tal. 12, 1, 2, 3 a mi derecha, 11, 10 y 9 a mi izquierda, mi mano izquierda. ¿Perfecto? ¿Me siguen hasta ahí? Ahí está, ahí está. Perfecto, con boquita, claro que sí. Ah, el cuadril, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar nuestra botella. Vamos a hacer esto. Vamos a buscar nuestra botella acá en 3. En 3. Lo más alejado de ustedes posiblemente, o sea, no tan estirado su brazo, pero sí lo más alejado. De esta manera, para empezar a hacer este pequeño lanzamiento. La idea es que la botella siempre salga lo más vertical posible. Por esto es Working Flair. En Working Flair siempre, muchachos, vamos a utilizar de 2 onzas para arriba. Ya después 2 onzas para abajo, ya es otra cosa. Se lo explico luego. Entonces es esto. Siempre Working Flair, como esta botella, de 2 onzas para arriba siempre. Vamos a hacer esto. 1 y 2. ¿Vieron? Ese gran ejercicio que mostró ahora es ese. Ahí está. Perfecto. Entonces es esto, la idea. Ubican acá en 3. Bajamos el brazo lo más que podamos acá abajo y subimos. La idea es que cuando lleguemos hasta acá arriba, ahí soltemos la botella. Simplemente dejarla muerta. Simplemente subir y dejarla muerta. Y el catch abajo con su mano izquierda, yo les recomiendo que inicien de mano derecha a mano izquierda. ¿Sí? Ya después pueden hacerlo de izquierda a derecha, pero más adelante. Quiero que lo hagan primeramente con mano derecha. ¿Bien? Inicien siempre con su mano hábil, mejor dicho. Si eres zurdo, inicia con tu mano zurda, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. 1 y 2. El catch va a ser exactamente esto. Van a ubicar su palma de su mano detrás de ustedes, en este caso, así, acá. En la espalda baja, ahí van a ubicar su mano, ¿cierto? Lo más abierta posible porque ahí va a reposar la botella. Va a reposar de esta manera. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Va a reposar así. Si lo hacemos por delante, se vería de esta manera. 1, 2, ¿cierto? 1 y 2. Es bastante sencillo. Lo que requiere es de mucha práctica realizarlo bien para que se vea así detrás de la barra. ¿Sí? Bien arriba, bastante visual. Bajan su mano derecha, su mano de lanzamiento, la bajan y se ve de esta manera. Y después esto te sirve para hacer pequeños impulsos. De esta manera. 1 y sirve al final. Bien. ¿Va? Es el inicio también de muchas rutinas de competencia. Para los que no me conocen, que son todos, yo soy competidor en Argentina de lo que es la disciplina del Flair y esto se ve muchísimo en casi todos los competidores que usan este famosísimo ejercicio como lo es el Behind the Back. Bien, muchachos, dentro de poco se viene el cone también aquí a explotar la barra, así que bueno, ya saben, aplausos ahí el cone. Ahí está, muchachos, bien. Entonces, Behind the Back, ¿alguna preguntita, muchachos, sobre el Behind the Back? Díganme ahora o calle para siempre. Behind the Back. Yo rompí las botellas con el Behind the Back. Yo rompí las botellas con el Behind the Back. Eso te va a pasar no solamente 2 veces, sino 100 veces más. Eso sucede muchísimo, muchachos, cuando iniciamos y, lógicamente, si no entrenamos en un parque o en un ambiente acondicionado para la práctica, te va a romper. Pero lo importante es iniciar, lo importante es atreverte a hacerlo. Ya generaste confianza con los trucos anteriores. Ahora que estamos soltando las herramientas, por así decirlo, ya los estamos soltando literalmente. Luego hay que pasar a generar esta confianza que va un poco más evolucionada, ¿cierto?
Entonces, mucho cuidado cuando empiezan a trabajar con vidrio. Si pueden trabajar primeramente con el tin shaker, también lo pueden hacer. O de 3 a 6 igual, lo pueden hacer. Entonces, ese es ubicar todo lo que hagan en un punto en el cual, a ver, ustedes se sientan disciplinados. Por eso, para mí, un behind the back bien hecho, muchachos, es acá. Estrés de trabajo. Entonces, reglas principales, tenemos una preguntita, rapidito. Primero antes de la pregunta, les quiero dejar 3 puntos claves para el behind the back que les va a ayudar muchísimo en su entrenamiento. Siempre vista la botella. Nunca pierdan de vista la botella. Acá hasta que se desaparezca en la espalda. Siempre tienen que verla. No busquen la botella con su mano izquierda. O sea, no hagan esto. No hagan esto. No hagan esto de irla a buscar. Ella va a llegar sola. Ustedes tienen que simplemente subir y bajar. Ella va a bajar solita a su mano. ¿Bien? Entonces, recuerden que el origen, en este caso del lanzamiento, el origen deriva en un buen catch. Si ustedes lanzan bien la botella, de esta manera, van a atraparla muy bien. Simplemente esperarla. Simplemente piense como yo no me muevo. Fíjense, yo no me muevo. Entonces, nunca le quites la vista a la botella. Siempre botella por encima del hombro. Siempre por encima del hombro. De esta manera, nunca le quites la vista a la botella y no la busques con tu mano de agarre final. ¿Cierto? Básicamente es eso el behind the back. Teníamos una preguntita por ahí que ya me van a leer. Hay un truco más fácil con la botella. Un truco más fácil con la botella. Yo te recomiendo que inicies con estos, con behind the back, que es uno de los más simples. Por ahí sí también te puedo recomendar, como lo que vimos antes, que empieces a manejarte con la botella llena, hacer pequeños pulls. De esta manera, cortes, te va a ayudar un poco a generar un poco más de visual detrás de la barra y un poquito más de confianza para el manejo como tal de la botella. ¿Cierto? Pregunta. A ver, otra preguntita por ahí. ¿Cómo calculo la fuerza? ¿Cómo calculas la fuerza? Muy bien, muy buena pregunta. Por ahí siempre te recomiendo que sea lo más suave posible el flare. Pasa muchísimo, pero pasa mucho. Que en el flare, a ver, somos a veces muy toscos al iniciar. Queremos lanzarla muy arriba y después cuando la recoges cae literalmente como piedra. Tenemos que ir muy suaves. Lo importante es que inicies. Lo importante es que empieces a lanzar todo. Todo, desodorante, jabón, un cuaderno, lo que tengas a la mano, empieza a lanzarlo, pero aplicando los pasos fundamentales que son estos, ¿sí? Los que ya te dije en un principio. Entonces, esa es la idea, que empieces a trabajar de esa manera. ¿Bien? Esa canción. Bien, porque usted behind the back fue eso. Quiero enseñarte un tour también. Antes ya va a pasar el cone, tenemos una sorpresita ahí, chiquiluki. Tenemos una sorpresita ahí, pero quiero enseñarte un pequeño tour, un pequeño servido antes, muy estético, pero muy estético, que te va a ayudar muchísimo detrás de la barra. Que se llama, bueno, no tiene un nombre realmente, pero yo lo defino de esta manera, que se llama pull interno. Es un pull, a ver, esto es un pull básicamente. Esto es un pequeño pull, pero a mí me gusta mucho trabajar con esto. A ver. Con esto. Ya te voy a explicar cómo lo hago. Primero lo voy a hacer fluido para que veas el ejercicio completo y después te lo voy desmenuzando en algo que se llama breakdown, que también te voy a explicar qué es. Entonces la idea es que si vas acá, muy visual, esto que ya lo aprendiste, ¿ok? Y un pequeño pull. Acá tuve un pequeño rame, bueno, Ay, lo vio. solo yo lo vi. Aquí, ¿se vio? Entonces, este pequeño pull lo pueden llevar a la barra. ¿Cómo lo vamos a hacer? La idea principal de este servicio no simplemente que se vea el pull, sino que se vea este pequeño. Al inicio, para que esta vueltita tenga alguna función como tal, ¿no? De que, wow, no se le botó. Entonces, acá llegamos a 12, de 12 la botella, en este agarre, primer agarre, y ya sabes lo que es el primer agarre, lo vamos a llevar a tu perfil izquierdo, de esta manera, ¿sí? Para empezar a servir. Vamos a hacerlo ahora con la botella plástica para evitar derrames. Vamos a hacerlo de esta manera. 1, pues, pequeño spin. El 2, el servicio. Y después vamos a hacer esto. Es un pequeño
una pequeña vuelta interna hacia ti, ¿sí? Acá el líquido siempre se va a mantener el líquido acá abajo, siempre. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. 1 y 2. Ya después para bajar la botella puedes hacerlo de esta manera. Hay otros trucos también adicionales a esto. Pero la idea es esta. ¿Cómo iniciamos? De vuelta. 1 acá. Corte. Corte acá. Cruce siempre. El cruce hacia tu perfil. Yo te recomiendo siempre que lo hagas todo de un perfil a otro perfil. Siempre en el flare por ahí es más visual para el cliente que lo hagas todo de perfil. Si lo haces, por ejemplo, yo con la vuelta acá, y ustedes no lo aprecian porque estoy muy de frente, no pueden apreciar bien el ejercicio, a diferencia de que si lo hago acá. Vieron cómo se ve mucho mejor, por eso. Siempre la visual tiene que ser lateral. Bien, entonces servicio, 2, cruce, 3 y un pequeño giro que va a ser de esta manera. Les muestro aquí de frente para que aprecien los brazos, el movimiento de los brazos va a ser de esta manera. 1 y 2. ¿Okay? Está un poquito mojado. Vamos a un toque. Pero es eso, vieron que es muy visual, no tienen que soltar nada de sus manos como tal, no tienen que hacer esto, por ejemplo, que a ver, por ahí tienes riesgo, te va a ayudar muchísimo detrás de la barra y es bastante visual, el cliente lo va a saber apreciar. Por ahí, en vez de servir para el Cuba Libre, por ejemplo, nos quedamos con el Cuba Libre, en vez de servir directamente en el vaso o en el jigger, puede servir esas 2 onzas o 1 onza y media acá. Acá. Sirves todo acá, hiciste una pequeña visual rápido que no te ralentice el servicio y lo llevaste al vaso. ¿Viste? Entonces, ¿qué es eso? ¿Bien se entendió? Sí se entendió, ¿verdad? A ver, ¿tenemos alguna pequeña preguntita? ¿Sí? ¿Gustó? ¿Gustó? Perfecto, perfecto, buenísimo. Excelente, estoy leyéndolo ahí. A ver, estoy un poco ciego, perdón. Un momento, ¿no? Perfecto, vamos a hacerlo una vez más. Vamos a hacerlo una vez más, que sea un poco más, hacerlo un poco más lento. Acá, recuerden, muchachos, acá primero agarre siempre con dedo medio y dedo pulgar, ¿sí? De esta manera. Entonces, servimos con primer agarre, la base alcohólica que prefieran, sirven, pequeño spin, de un lado al otro, de derecha a izquierda. En su caso, al revés, ¿no? Pero de derecha a izquierda. Cruzan, siempre esa piscina, cruzan y pequeño pour. Pequeño pour, acá dejan la cantidad de onzas que quieran dosificar y hacen este pequeño tiro interno hacia ustedes. Este pequeño tiro interno les va a ayudar muchísimo después al servicio. Después pueden empezar a modificar su servicio conforme vayan practicando. Por ejemplo, hay uno que me gusta muchísimo, un referente a la coctelería, el señor Cristian del Peso. Tiene un movimiento bastante pulido, un ejercicio bastante pulido, y es parecido a este, más o menos esto del final es el igual. Dosifican, pequeño pour, dosifican, y vuelven a dosificar. Ese pequeño pour, es fácil. Este pequeño pour les va a ayudar mucho a la visual. Están haciendo lo mismo, están dosificando una dosis media, 2, lo que sea, pero lo están haciendo de una manera muy visual, muy vistosa, que el cliente es como que, ¿qué hizo? Entonces es eso. Simplemente, ¿bien? Entonces, bueno, esto es lo que es Working Flare. A ver, el Working Flare lo trabajamos de esa manera, siempre con bastante contenido líquido. Ahora voy a llamar a Juaco, al señor Juaco. Ah, sí, son buenas. Lo conocen, yo sé que lo conocen. Viene con implementos de coctelería. botellas al mismo tiempo. Hola, soy el premio de hoy. Mi nombre es Joaquín. El premio, ¿verdad? Había mucho que decir. Buenas, Olis. Hola, hello. Hi, how are you? Ah, se unió en el Ahí gente, todo el mundo. Toma, cumpleaños. Bueno, nada, chicos, yo me quedé ahí acostadito, ustedes no me veían, pero yo sí me veía, estaba practicando ahí y escuchando, una locura. Así que tranquilos, hay una sorpresa. Vamos a hacer una pequeña sorpresa. ¿Cuál es esta sorpresa, Juaco? Vamos a hacer algo bastante visual, que sea muchísimo en barra. Vamos a hacerlo lo más lento posible, pero bastante fluido,
para que vean cómo se puede hacer flair en el trabajo y que por ahí pueden hacerlo entre dos, pueden hacerlo en conjunto, no se van a estorbar las personas. Es muy visual, pero quiero que lo aprecien para que vean cómo pueden empezar a jugar con el flair, con su compañero de trabajo. Eso me agarra mi minuto de fama, pues, ¿no? Está Javi y todos, ¡ay, Javi! Y alguien me diga, ¡conejo, te quiero! Quiero, te quiero. Ya está, chicos, somos así, Yo ahí pintado, ¿vieron? No, muchachos, aquí todos manejamos el flair de alguna manera, lo más visual, entonces hay que hacerlo de alguna manera visual, ¿bien? Entonces, bueno, pedimos una música así, hacemos chiquito y arrancamos así. una música arriba bastante alta, iniciamos. Vamos a hacer algo igual bastante ¿Cómo grande. se llama esto? Como... Esto se llama Cadena Norte. No, esto sí, esto es el alma de la mejor canción de todas, con los más mejores instructores. No, lo de Tandem, nada, esto se llama Tandem, es como una pequeña rutina con algo de flair y algo de coordinación para hacer un solo cóctel entre dos personas. Y nada, preparamos, hace 10 años venimos practicando. ¿Qué? ¿10 años? 10 años venimos practicando la rutina. Hace 10 minutos, ¿eh? No, le hicimos 10 minutos hace un ratito y dijimos sale y bueno. Así que vamos a hacer lo que salga y si no sale ustedes aplauden y ponen cara de qué bueno. Ya saben, Javi tira, Juanco lo intenta, así que cualquier cosa me culpan a mí, me putean un ratito y ya. Vamos. Pones una musiquita y ya, todo volumen super power. Vamos a ver, primero nos organizamos, vamos a ver qué tenemos, qué no tenemos, dónde estamos. A ver. Acá. Voy a mover estos dos del estilo, 2 segundos. Así ¿escuchaste, no? Vamos. Perfecto, vamos. Vamos arriba. 3, 2, 1. Ahí. ¡Vamos a esa! ¡Saca eso! No, lloviendo. El señor Juaco. ¡Salud! Bien, muchachos, quiero que no es difícil. Esto tiene 10 minutos, literalmente. Salió 10 minutos. Y digo, bueno, se nos aquello que así y ya está. Así que esto lo pueden hacer en barra. Quiero aprovechar ahí a decir, Javi es una bestia y si hay algo que enseña es entender que los movimientos, yo nunca practiqué demasiado flair, los movimientos básicos te llevan a hacer una rutina. Entonces, si trabajan los movimientos básicos es para que después puedan convertir una rutina por su cuenta y unir esos movimientos. Así que aprovechenlo, exprímanlo. Dijimos que si llegamos a los 100 Javi se en YouTube, quiero decirlo. Así que Se va a quitar la remera. es flair gratis. Gracias, amigo. Gracias por Como estar. siempre, esto me lo voy a llevar porque si no, no sé. No me dejan nada a mí. Si no, no va a tomar Javi. Me voy a tomar la botella yo solo. Bien. Muy bien. Bien, muchachos, eso para que, bueno, vean lo que se puede hacer con el flair. No necesitamos crear algo súper armadísimo. Realmente lo hicimos en 20 minutos, entonces pueden hacerlo. Eso realmente es bastante visual.
es muy cómodo realizar por ahí con una persona acompañado porque te genera confianza. Entonces, por ahí, muchachos, aplíquenlo, empiecen a entrenar juntos, ahí escríbanse. Por ahí hay un grupito de gente que me escribe y dice, oh, pasa que entreno solo. Háblense porque están en el mismo grupo de WhatsApp. Bien, muchachos, vamos a cerrar lo que va a ser esta pequeña parte con Exhibition Flare. Creo que hay una preguntita por ahí. De hecho, chicos, vamos a hacer esto. Mientras te explicas el Exhibition, Yes. vamos a dejarle tiempo para que pregunten todo lo que quieran. Todo. Perfecto. Si tiene novia, si se va a casar, si les va a dar clase, cuánto vale el curso, cuándo lo pueden visitar en su casa, qué rol les gusta, lo que quieran. Lo que sea, pueden Escriban todo en preguntar. el chat, todo en el chat. Vamos a echar cualquier tipo de pregunta, ahí 2 minutitos antes de iniciar con el Exhibition Flare o durante el Exhibition Flare, pueden preguntar lo que sea. ¿Tengo plata? No tengo plata. Pueden hacer lo que sea, yo no voy a decir. Bien, muchachos, vamos ahí de una. Vamos en el Exhibition Flare. ¿Qué es el Exhibition Flare? No es muy distinto al Working Flare, que también es una modalidad que la cual usamos los flare bartenders para hacer nuestra teoría un poco más vistosa, pero la diferencia en el Exhibition Flare es que la botella en este caso puede girar, puede dar vueltas, como esto, por ejemplo, bastante básico, puede empezar a dar giros y su contenido líquido es de 2 onzas, y es muy poco, de 2 onzas, no sé si aprecian ahí, fíjense, 2 onzas para abajo. Puede tener 1/4 de onza, media onza, 3/4, 1 onza y media, hasta 2 onzas máximo, 2 onzas. Yo generalmente de 1 onza para abajo con lo que me manejo para hacer Working Exhibition Flare. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo hago esto, en Exhibition no pasa nada, el peso, volumen líquido no distorsiona el movimiento de la botella como tal. A diferencia de que si lo hago con una botella, por ahí a lo mejor, con esta, por ejemplo, que tiene un poquito más de contenido, por ahí el peso, volumen líquido me va a mover el punto de gravedad, el punto de gravedad de la botella y puede salir a cualquier parte. Aparte que el líquido sale volando a cualquier sitio. Entonces, la idea es empezar a hacer flare de esta manera, empezar a hacer giros, Exhibition Flare, para ajustar un poquito nuestras rutinas a esto, ¿no? Que me queda poco líquido y uso Exhibition Flare. Es para eso, ¿bien? Perfecto. Bien, entonces vamos ya a finalizar con Exhibition Flare, con esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mi recomendación, vas a aprender 2 truquitos hoy de Exhibition Flare, que va a ser Gun, va a ser esto, y va a ser esto. ¿Sí? Lo más básico, igual. Ya eso es un poquito más de dificultad, lo que es el Exhibition Flare, pero es lo más básico, ¿bien? Entonces la idea, mi intención es que te lleves este ejercicio. Este ejercicio se llama Gun. Te lo lleves a la barra. ¿Para qué te sirve? Por ejemplo, esto. Tienes acá tu vaso, el Cuba Libre, lo que sea. Son los tipos de Cuba Libre, parece. Tienes acá su vaso, Cuba Libre, van a aportar limón. Ya ves que aquí media onza, 1 onza, lo que sea de limón. Y la sacan de esta manera para servir. De esta manera, sacan acá y sirven. ¿Bien? Y listo. Con eso, más que suficiente. ¿Cómo lo vamos a hacer, muchachos? Es muy sencillo porque yo lo que hago es aplicar este movimiento que casi todos podemos hacer, que es el de chasquear los dedos. Es exactamente el mismo movimiento, solo que con la botella acá. Es exactamente el mismo movimiento y subiendo un poco el brazo para que pueda subir la botella. Pues vean, es esto. Entonces, uno, llevan esta parte hacia arriba y simplemente de esperarla acá abajo, ¿sí? Para servir. Entonces, véanlo lento, véanlo lo más lento posible, 1 y 2. ¿Vieron? ¿Bien? ¿Preguntitas ahí? Perfecto. Ese se llama gun, como pistola en inglés. G-U-N. Luego tenemos el tap. El tap, que yo lo hago de esta manera, es el más clásico. Hay muchos tipos de taps, como estos. A ver. Este tipo de taps. Pero por ahí lo más clásico, lo más básico para empezar es este. A ver, bastante sencillo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero tienen que dominar muy bien lo que son los giros de la botella. Yo te recomiendo que empieces a hacer simplemente giros de esta manera. De segundo agarre, acá, segundo agarre, acá,
1000 de estas, 1000 o 1500. Si puede llegar a 2000, mejor. En serio, diariamente. Una y después de vuelta, 2. Entonces, cuando tengas esto bien pulido, 1, 2, ahí empiezas a soltar la botella, no la empiezas a agarrar, sino que simplemente le das un toquecito. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. La idea es unificar estos ejercicios con algo que se llama breakdown. Breakdown en inglés significa desmenuzar, descomponer. Descomponer el ejercicio en este caso. Mi intención no es que te vayas aquí con una cantidad de ejercicios por ahí que simplemente viste y no te explicaron cómo los tienes que hacer. La idea es que sepas cómo hacerlo. Y la idea es eso. El breakdown te va a ayudar muchísimo. Es descomponer a lo más mínimo, lo más reducido el ejercicio para que lo aprendas por partes. Si tu final es aprender esto, tienes que desmenuzarlo. Bueno, ¿cuál es el inicio? 1. Después al final es esto, 2. Entonces, ese es tu breakdown, tus 2 puntos para empezar a trabajar. ¿Bien? Bien, tenemos una pregunta. ¿Qué flair hay con 2 botellas? ¿Cómo? ¿Qué flair hay con 2 botellas? ¿Qué flair hay con 2 botellas? A ver, ya una vez empiezas a trabajar ejercicios con una botella, empiezas a dominar ciertos tipos de ejercicios. Esto lo puedes aprender en el curso de flair básico que inicia el 6 de noviembre. Por ahí, cuando empiezas a generar este tipo de ejercicios, por ejemplo, a ver, estoy leyendo algo, espérense. No entiendo. Ah, ok, bien. Al final tenemos otra sorpresita por ahí. Acaban de decir. Bien, muchachos. Como les decía, acá al final, cuando empiecen a trabajar este tipo de ejercicios, bastante, ya con cierta agilidad, empiezan a trabajar con 2 botellas, un tea shaker, una botella. Pueden empezar a generar más flair con más elementos. Muy de a poco, muy de a poco. Por ahí en un mes pueden hacerlo, pero tienen que dedicarle tiempo. A ver, por eso les digo que en un año ya tienen un flair bastante completo, pero tienen que empezar con 1 mes, 2 meses, 3 meses, con un elemento, hay un máximo 2. Pero muy de a poco si quieren un flair bastante pulido. ¿Sí? Entonces, voy a empezar a trabajar con 1 o 2 elementos de esta manera. A ver, por ejemplo, les muestro un poquito acá. ¿Vieron? Aquí es puro movimiento básico. Son puros movimientos básicos, pero que están ya coordinados con ambas manos. ¿Sí? ¿Vieron? Entonces, no es tan difícil. Créanme que no es tan difícil. Simplemente tienen que aplicar un poquito de cariño a ambas manos con todos los ejercicios básicos y vas a ver en el curso. Créeme que si te ganas el curso, ese es el sorteo. Si te ganas el curso, vas a aprender muchísimo del flair básico con el cual empezar a generar rutinas detrás de la barra. Bien, muchachos. Perfecto. Finalmente, bueno, ya terminamos. Falta un toquecito ya para despedir. Simplemente dejarte la reflexión de que sí, el flair a veces es un poco complicado, a veces por ahí te vas a llevar golpes, vas a entrenar y vas a estar cansado si estás trabajando en barra, pero muchachos, el dolor pasa, el cansancio pasa, el éxito es para toda la vida, muchachos. Va a pasar, créanme que si inicias, yo sé que te va a costar, pero al poco tiempo, si inicias, créeme que vas a tener tu éxito ahí, agarradito de las manos, ahí, así como yo, mi Cuba Libre. Sí. Bien, muchachos, entonces eso, simplemente recuerda, sorteo, ya te voy a decir aquí al final con todo acá, sorteo, cómo vas a ganarte ese sorteo, y bueno, que inicie el curso presencial, 6 de noviembre, escríbenos @Academia Bartender a la cuenta de Instagram si quieres participar, te pasamos toda la información. Quiero llamar ahora a todo el equipo. Y me voy un toque yo para dejarlo en un toque. Hacemos ¿quién aguanta más? ¿Cómo estamos, familia? ¿Cómo estamos, familia? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos dormidos? Los leo. Estamos despiertos. Quiero ver fuego. ¿Ustedes saben qué? O sea, yo me activo con su energía. ¿Estamos activos o no estamos activos? A ver, los leo, los veo.
¡Dímelo! ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi familia de YouTube? A ver, los leo, carajo, necesito leerlos. Necesito leer. Léanlo. ¿Estamos despiertos o no? A ver. Las casi 60 personas que están ahí, ¿estamos activos o no estamos activos? Quiero leer una respuesta. ¿Les está gustando la clase? Ahí los leo. Ya los veo activos, carajo. Mirá, ahora sí. Esto es un martes. A ver, lo quiero leer. ¿Estamos activos? Muy bien. ¿Cómo la están pasando? Siempre les pregunto porque es una cosa de bartender, ¿o no? Te pones seductora O la sea, cosa. siempre les preguntamos. Bueno, yo antes estoy buscando novio. Siempre le preguntamos a nuestra gente cómo la están pasando. ¿Por qué? Porque es importante saber, el bartender, o sea, está atendiendo y es como, ¿la están pasando bien, sí o no? ¿Cómo se siente? Claro. Si está bien nuestro servicio, si les está gustando lo que estamos haciendo. Esa es la idea de ¿Les está gustando o no? Porque cuando no les esté gustando, les ofrezco quitarle la camisa al conejo. O sea, si quitan aquí, va a haber un bombón de chocolate. Bueno, gente, escúchame rapidito. Queremos contarles varias cosas. Número 1, tienen que seguir al conejo bartender, ¿sí o no? ¿Sí o no? Conejo bartender, vayan a seguir al conejo bartender en YouTube, es muy importante. Y lo otro, quiero pedirles varias cosas. A ver, ustedes me dijeron a mí, Hoglan, clase de trucos bartender, y yo se los traje. Ahora llegó mi momento de pedirles a ustedes algo a cambio. Quiero 2 cosas muy sencillas. Número 1, dale like a este video ahora mismo. O sea, ahora mismo, no me importa nada. No me importa nada. Esperamos 2 segundos mientras le dan like. Vos quieto. No me importa nada, ¿me entiendes? Dale like al video. Dale, o sea, número 1, Piki. Pulsa ahí. O sea, agarra tu dedo así y busca el orificio. No, ¿me entiendes? Bueno. Búscala el lugar y dale like a este video. Número 1. Número 2. Escúchame una cosa, todos estamos decidiendo emprender una carrera en internet para llevarles a ustedes conocimiento gratuito. Ahora, lo importante es que ustedes nos den devolución, bien sea like o dislike, o sea, que ustedes digan, otra vez, entonces yo necesito, mi gente, pedirles, vayan y sigan al Cone, que tiene esa cara, pero síganlo igual. O sea, sigan al Conejo Bartender, sigan a Javier Flair, ¿cómo se va a llamar tu tuya? Ahora, dejen ahí en los comentarios cómo se va a llamar el canal de Javier. Dejen ahí en los comentarios una recomendación. ¿Cómo? Porque Si alguno hace un buen comentario, le abrimos el canal a la fuerza. la idea es que ustedes puedan tener conocimiento profesional de buena mano de un experto. Entonces, él se va a motivar si ustedes explotan los comentarios. Entonces, el segundo favor que les quiero pedir, después que colguemos este live, dejen en los comentarios, o sea, tipo onda, Javier, ábrete el canal de Flavor. A ver. Javi Sexy Flame. Listo. Cerrame la votación, ese es el nombre, basta. Vamos, ese es el nombre. Ay, a tu novio no le gusta eso. Una mirada larga, Bueno, mi gente, yo aprovecho y ya me despido, nos despedimos, ¿sí? Y dejamos a Javi para que cierre. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya Javi viene con una sorpresa, viene con unos obsequios. Muchas gracias a la gente que siempre está pendiente de los en vivo. Si estás viendo este video después, búscanos, Mentor Hoglan Barrios, Conejo Bartender, Javi Sexy Flair. y academiabartender.ba. Escríbenos y te invitamos a estas clases por WhatsApp. Muchas gracias por estar aquí. Los dejamos con preguntas, ¿una cosa más? Sí. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Los amo, gente. Espero que les haya pasado bien. Los dejamos con el crack. Dímelo. Gracias. Hola, gracias, Marco. Bueno, muchachos, llegamos al final de esta masterclass. Les quiero dejar algo ahí todavía. Hay algo. No hemos llegado, llegamos al final, pero faltan cosas. Quiero dejarles un pequeño hot sale por haber asistido aquí a la masterclass. Quiero dejarte un pequeño obsequio, por así decirlo, un pequeño descuento en nuestro
Próximo curso de bartending presencial. Vieron que esta cuarentena nos dañó bastante lo que fue por ahí los cursos presenciales. Ya iniciamos ahorita, 6 de noviembre, viernes 6 de noviembre, van a ser 5 clases súper copadísimas. Va a ser al aire libre acá en Buenos Aires, si eres de Buenos Aires. Si estás en Cava, aprovecha de inscribirte con nosotros. Fíjate esto, tienes hasta el 27, hasta el día 23. Hasta el 23, viernes 23, ahora, ya casi, ahora. Viernes 23. 23 de diciembre. De octubre, perdón. Ya Navidades. Bien, 23 de octubre para inscribirte y tienes un descuento. El curso está en 6.000 y te queda en 5.000 pesos argentinos. Dime si no está bueno, Entonces, por haber asistido, tienes ese descuento. De ahí me mandan un mensajito a mi cuenta personal, @JavierDes en Instagram, o un mensajito personal también a lo que es la Academia Bartender, @academiabartender.ba. Dile, asistí en la masterclass, quiero mi hot sale, o si no, los asesinos, perfecto, te lo damos. Entonces, ahí te vamos a dar tu pequeño descuento, ¿bien? Aparte, bueno, al final sí, que era esto el sorteo final de lo que es el curso, un cupo totalmente gratuito. Tienes que subir una foto o un video, lo que tú quieras, foto o video a tu historia, arrobándome a mí, a @JavierDes, @Academia Bartender, y colocar el hashtag servimos algo más. Cuando con estas 3 cositas, un video, una foto, haciendo flair, lo que sea, lanzando algo, la que nos guste más a nosotros, la decidimos aquí, una decisión unánime, la que nos guste más, la vamos a subir y te vamos a decir que eres el ganador de tu curso de Flair Bartender profesional que inicia este 6 de noviembre, viernes 6 de noviembre. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Qué más quieres? ¿Me quito la camisa aquí o qué? ¿Qué más quieres? No hagas comentarios. No. Eso te va a dar el curso. Bien, tienes hot sale, tienes un curso gratuito. Si te lo ganas, tienes ya ahorita, súbete @JavierDes, @academiabartender.ba y hashtag servimos algo más. Con eso ya tienes ahí tu cursito. Si nos encanta la foto, tiene que ser una foto original, una foto que realmente se vea bien, bonita, haciendo flair, lo que sea, pero tiene que estar muy, muy bonita y la subimos, te reposteamos y te vamos a poner ganador. Bien. Bueno, muchachos, llegamos al final de esta pequeña experiencia y todo es una locura. ¿Vieron? Te espero para los próximos cursos presenciales. Sigan siguiendo, no sé qué iba a decir. Sigan siguiendo. Sigan acá a Holland con sus videos que están súper copadísimos. Al señor Juaco. Muy pronto me van a ver a mí con mi canal. Se logró, banda, se logró. Ay, muy pronto por YouTube con los muchachos. Y bueno, nada, chicos, agradecerte por estar acá con nosotros, por ser parte de esta experiencia. Recuerda que esto va para mucho más. Recuerda que el flair, la coctelería, todo lo que es aprendizaje, te va a servir de muchísimo en un futuro. Así que no dejes de aprender, no dejes de crecer, que esto te va a llevar muy, muy alto si pones de tu parte. Así que bueno. Increíble, vamos. Muchísimas gracias. Bueno, no me da música, vamos a hacer un coctelito más. ¿Podemos hacer un coctelito más o no? La musiquita, vamos.
Eso. Ahora siempre va. Oh, me mojé. Bien, vamos. Bien, vale. La copita. Voy por la copa, ya vengo. Yo me tiro el cóctel. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que sí. No lo he intentado hacer mucho, vamos a ver. ¡Ay! ¡Ah, bueno! Vamos a ver. ¡Sí, amigo! ¡Ay, te quiero un hijo! ¡Servido que quiera, ay! ¡Venga!